Ghost Rider, Daredevil, un Deadpool T-Rex, el traje de Deadpool del X-Force y homenajeando a los X-Men, trajes diferentes de Wolverine. Gracias a un libro de arte oficial de Marvel Studios, tenemos un vistazo exclusivo detrás de cámaras de todo lo que no salió en Deadpool and Wolverine, que seguramente te va a interesar. Cuando Fox fue comprado por Disney, Ryan Reynolds fue de lo poco que sobrevivió a la inclusión de la compañía. Pero con estos cambios, Reynolds estaba inseguro sobre cómo continuar la historia de Deadpool. Pero en agosto de 2022, Reynolds asegura que una llamada lo cambió todo. Era Hugh Jackman quien, al saber que Disney ahora tenía Fox, quería regresar como Wolverine. Fue su llamada lo que desató todo el proyecto y cambió la idea de una tercera parte de Deadpool a Deadpool y Wolverine. Ahora, con Deadpool en Marvel Studios, los creativos no querían que Deadpool perdiera nada de su esencia, pero para el nuevo traje que portaría el personaje en esta entrega, al diseñador Andy Park, quien obtuvo su primer trabajo como dibujante en el estudio formado por Rob Liefeld, co-creador de Deadpool, quería hacer un homenaje a los trajes de los cómics, aunque manteniendo la esencia del diseño de Fox. Por tanto, en su mayoría, respetó lo que había. Simplemente ahora trajo un color más vivo en el traje y además añadió el logo de Deadpool en el cinturón del personaje. Por cierto que el libro hace énfasis en que Deadpool es el trasero de Canadá. Pero además del look clásico que conocemos, se crearon diferentes ideas y diseños para el personaje. Por ejemplo, tenemos una versión tipo punk del personaje. También tenemos una versión blanca y negra. Pero también, como ya se había presentado la X-Force, tenemos una versión del personaje mucho más parecida a la de esos cómics. O una versión amarillo con azul, con los colores de los X-Men, que también están inspirados en los cómics cuando Wade hizo un team-up con los Hombres X en Cable y Deadpool número 8. Algo cool es que el diseñador Andy Park también hizo una versión en honor a Ultimate Deadpool, una de las variantes más polémicas del personaje, donde este era totalmente un villano cuyo trabajo era cazar mutantes para un programa de televisión. Andy Park también creó variantes mucho más parecidas a su primera aparición y le dio hasta hombreras como las que usaba Deadpool en los cómics noventeros de X-Force. También hizo una versión de Deadman Wade de Age of Apocalypse, donde Deadpool se une a Apocalypse como una de sus matones. También imaginó que ahora que Deadpool se unía al UCM, quizá podría adquirir una armadura a la Iron Man u obtener muchos objetos tipo Vengadores, como esta versión con un escudo parecido al Cap, flechas de Hawkeye o el arma de electroshocks de Black Widow. Y por qué no, unas alitas en la cabeza como tenía el Cap en los cómics. Sobre sus armas, en otro video comenté que sus katanas tienen 4 iniciales. Esta es una referencia a las 4 protagonistas de la serie Golden Girls, y se refieren a Dorothy, Rose, Blanche y Sofía. Pero este guiño viene de las películas pasadas, ya que anteriormente sus katanas tenían en los pomos los nombres Bea and Arthur, por Bea Arthur, que aparece en esa misma serie. Por cierto, un cambio sutil en el personaje es que lo que antes era plateado en el traje, ahora es dorado. Sobre otras armas, se pensó que Deadpool tuviera en su arsenal un cuerno de arcoíris letal, ya que esto lo ha mencionado en las películas pasadas. Ahora que Deadpool se unía al UCM, el equipo creativo pensó en divertidos conceptos para incluir a Deadpool con los Vengadores. Andy Park, con su background en los cómics, pensó en este arte promocional para su inclusión. Podía ser usado para aparecer en la película o simplemente como un comercial. Ahí Deadpool está en medio de los Avengers, pero cada uno ilustrado haciendo homenaje a famosos dibujantes de cómics. Cap al estilo de Kirby, Black Widow al estilo Jim Lee, Thor al estilo Walter Simonson, Hulk al estilo Sal Buscema, Iron Man al estilo Mark Bright, John Layton, Hawkeye al estilo John Byrne y claro, Deadpool al estilo Rob Liefeld. Una vez que se definió la historia, para ser evidente que no cambiaría en el final de Logan, Deadpool encuentra los huesos de Wolverine. Los diseñadores pensaron que agregar nieve apoyaría la idea de que había pasado bastante tiempo desde su muerte, pero teniendo un humor muy oscuro, se pensó que Deadpool pudiera transmitir por redes sociales a sus seguidores el cómo había encontrado el cuerpo de Logan, algo que de hecho suena más manchado de lo que uno esperaría. Aunque claro, sabemos que después de la llegada de la TVA, Deadpool usa los huesos de Logan como armas. El director Sean Levy mencionó al equipo que en esta secuencia quería que Deadpool fuera como un Bruce Lee con sus nunchucks, pero que en vez de esas armas fueran los huesos de Wolverine sus armas. Más adelante, cuando Deadpool decide buscar a un Wolverine que lo ayude a través del multiverso, como saben tenemos varios guiños. El primero es un Wolverine chaparro, esto porque el estudio estaba al tanto que muchos fans habían pedido un Wolverine sacado de los cómics con baja estatura, 1.60. Además de su look con una playera negra, se pensó que lo viéramos con el traje amarillo, pero quizá era un reveal muy temprano para ese look. En cuanto a cómo filmaron ese momento, la productora Wendy Jacobson menciona que tuvieron que contratar un actor bajito en muy buen estado físico y luego sobreponerle la cabeza de Hugh Jackman con CGI. Después de esta versión, vemos muchas más.
El equipo creativo mencionó que el estudio les dio carta abierta para explorar las versiones que más les llamaran la atención. La primera fue la versión de Age of Apocalypse, muy inspirado en los diseños originales del dibujante Joe Madureira. El siguiente fue Patch, el alter ego que usa Logan en Madripoor. En este, el ilustrador Wesley Burt quiso hacer un homenaje casi exacto a Wolverine número 8, ilustrado por Sal Buscema, donde por cierto aparece una versión alterna de Hulk llamada Joe Fixit. Más adelante tenemos la famosa aparición de Cable Rain, y el director Sean Levy admitió que esto fue idea de Ryan Reynolds, y que para lograr la colaboración solo se necesitó un simple mensaje de texto donde Ryan le preguntaba a Cavill si quería estar en su próxima película, a lo que Henry simplemente respondió, "Yep". El ilustrador Wesley Burt trató de imaginar varios looks que Cavill podría usar como su versión de Wolverine. Luego tenemos unos vistazos a la versión de Old Man Logan, en donde exploraron diferentes peinados, y un vistazo al diseño del traje café del personaje, visto por primera vez en X-Men número 130, ilustrado por John Byrne. Este sería un homenaje a esa versión y a la portada de Todd McFarlane de Incredible Hulk número 340. Aunque se pensó que esta versión tuviera capucha, como en los cómics, seguramente se la retiraron para no quemar este look. Sobre otros aspectos del personaje que no vieron la luz, tenemos una versión del traje naranja que vimos por primera vez en X-Men Evolution y luego adaptado a los cómics. Había la idea de mostrar a Hugh con su traje de las primeras películas de X-Men y un traje homenaje a su versión Ultimate. También se pensó en una versión zombie, una versión Baby, una versión Hulk, la versión feral de Logan cuando Magneto le quita su adamantium, su versión de Weapon X, su versión de X-Force y el look de su primera aparición en Incredible Hulk número 180 y 181. Pensaron que esta versión podía ser adaptada como si el personaje fuera un peleador de lucha libre. Pero finalmente llegó la hora de rediseñar al Logan principal de la película. El ilustrador Ryan Maynarding trató de unir diferentes versiones de los cómics en una misma, pero sobre todo se inspiró en el look que le dio John Cassaday en el cómic de Astonishing X-Men. Inicialmente lo diseñó con mangas, ya que creía que quizá el look tal cual de los cómics podría no traducirse completamente a live action, y las mangas ayudaban a mantener la silueta del personaje. Curiosamente, Adam Ross, quien ayudó al diseño de esta versión, trabajó en The Wolverine de 2013, en donde justamente había diseñado una versión similar de este traje para una escena postcréditos que fue eliminada. Finalmente, sobre el personaje se probaron versiones con y sin mangas, considerando que Hugh se había puesto mamadísimo de nuevo, y también tenemos vistazos a versiones diferentes de la máscara, con y sin los ojos blancos. Algo interesante es que antes de filmar, se conceptualiza incluso cómo se va a ver el daño que sufre el traje del personaje. En el vacío, los creativos de la cinta trataron de hacer un homenaje al más aterrizado mundo de Fox y unirlo a conceptos más alocados del UCM. Uno de los primeros personajes que vemos aquí es Johnny Storm. Los guionistas afirmaron que la aparición de Chris Evans como la Antorcha Humana estuvo desde los primeros borradores, junto con esta idea de engañar a la audiencia con que era una versión del Capitán América. Para esto, los diseñadores decidieron crearle pantalones muy similares a los que usaría el Cap para engañar aún más a los espectadores. Aunque los guionistas dijeron que trataron de quitarle la nobleza al personaje para contrastar con Steve Rogers, algo que dicen que va más con la propia personalidad real de Chris Evans. Reynolds afirma que la reacción de la audiencia ante el descubrimiento es una de las mejores experiencias que ha tenido, ya que realmente nadie lo vio venir. Para la secuencia donde dice como 400,000 groserías, Reynolds dice que le escribieron tarjetas a Chris para que pudiera decirlas sin falla, pero Evans les dijo, "A la mierda con las tarjetas", y se memorizó todo en un breve tiempo. Para el antagonista principal, Reynolds y el director Sean Levy pensaron en que sería bueno tener un mutante nivel Omega, y pronto Cassandra Nova se convirtió en la protagonista. Sean Levy recuerda que estaba viendo The Crown, y al ver a Emma Corrin, inmediatamente supo que tenía a su villana. Dentro de su base hay varios guiños al UCM. Uno de ellos es que está sentada en el trono de Thanos, y además tiene un anillo de Doctor Strange, con 2 gemas del infinito. Sobre Alioth, personaje que vimos en Loki y que destruye definitivamente las cosas en el vacío, se dice que este tiene un tipo de trato con Cassandra Nova y que pensaron que esta versión fuera un poco menos poderosa que la que vimos en Loki. Por eso es que quizá varios personajes sobreviven a sus ataques. Sobre una idea que no vimos en la película, teníamos que tras la traición de Pyro a Cassandra, esta iba a presentarse frente a Mr. Paradox con la cabeza de Pyro en su mano, algo que quizá era demasiado violento incluso para una película de Deadpool. El primer personaje de la Resistencia que pensaron en agregar fue Elektra, de Jennifer Garner. Esto porque Levy y Reynolds habían trabajado con ella en la película Adam Project. Para su look, se pensó que la viéramos con un atuendo homenajeando su aspecto de los cómics, pero finalmente pensaron en cómo se vería su traje de la película de 2005, pero alterado con todo el tiempo que había estado en el vacío.
Otro highlight de la película fue traer de regreso a Wesley Snipes como Blade. Fue idea del director Shawn Levy traerlo, diciendo que la gente no había concientizado cuánto amaba a esta versión de Blade y que merece más crédito por lo que hizo por las películas de superhéroes, siendo la suya la primera con clasificación para adultos, lo cual abrió paso en su momento para Deadpool. Aunque hubo varias ideas para el aspecto del personaje, se pensó en conservar su look de las películas pasadas, aunque tenemos versiones más estilizadas que incluso podrían haber chocado con la nueva versión que tendrá Mahershala Ali en el UCM, si es que alguna vez lo vemos. Más adelante tenemos a Gambit. Shawn Levy comentó que él fue uno de los directores considerados por Fox para dirigir la película del personaje interpretada por Channing Tatum, la cual nunca se concretó. Por eso, para esta aparición, decidieron darle un look muy inspirado en los cómics. Incluso se ven versiones con los ojos negro con rojo, como en las historietas. Por cierto que tenemos un vistazo a su mazo de cartas que se ven muy mamalonas, hechas por cierto con fibra de carbono. Llegando a X-23, o Laura, como prefiere ser llamada, tuvieron varios looks pensados para el personaje, algunos más apegados a los cómics. Por cierto que Shawn Levy admitió que inicialmente el personaje no aparecía en el guión, pero era mencionada por otros personajes. Y eran tantas estas menciones que pensó que quizá era buena idea incorporarla a la historia como un ancla para el personaje de Wolverine. Y antes de continuar, quiero decirte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte a The Top Comics para no perderte más videos así. Y hazte miembro del canal para desbloquear contenido exclusivo. Nuestros miembros superfan pueden ver videos 100% exclusivos y 100% mamalones. En fin, continuemos. Para los Deadpool Corps, el equipo creativo se dejó ir totalmente en ideas alocadas. Uno de los elementos más destacados es Dogpool, y para esta versión pensaron en conseguir al perro más feo del mundo. Encontrando a Peggy, la productora Wendy Jacobson dice que amaron tanto a este perro que ahora se sienten mal de llamarla fea. El equipo de producción intentó ponerle una máscara a la perrita, pero a esta no le gustó, y probablemente por eso se fueron con unos lentes en CGI que hacían sus ojos más grandes. En el libro se ve que antes de tener considerada a Peggy, vemos que se pensó en una versión de Dogpool más parecida como se ve en los cómics. Sobre Lady Deadpool hubo varias variantes de su diseño, incluso usando trenzas. Para interpretarla, los creadores consideraron que el mejor contrapeso para Ryan Reynolds podría ser su propia esposa, Blake Lively, de quien ya dijimos en nuestro video de curiosidades que el ilustrador Rob Liefeld se inspiró originalmente en ella para dar vida al personaje de Lady Deadpool en los cómics. Para Headpool se pensó en varios sombreros para el personaje, pero finalmente se quedaron con un casco de fútbol americano de los años 20 o 30. Pero como les digo, el equipo creativo se puso muy creativo y presentaron muchas variantes de Deadpool, y tenemos versiones alocadas y divertidas del personaje, como esta versión mucama o esta versión chef. También tenemos una versión pescador, payaso, bailarín, salvavidas y una versión de Galactus Deadpool hecha con cajas de cartón. Aparte de las versiones que sí salieron en la película, como Ronin Deadpool o Deadpool 2099, tenían variantes pensadas como Deadpool anarquista, Deadpool luchador, Grandma Deadpool, una versión vikinga o una versión espartana. Y claro, una versión de Wolverine Pool, que mezclen los cómics a ambos personajes. También se consideraron variantes como Zenpool, Deadpool pirata, Deadpool zombie y Cowboy Pool, en homenaje a los westerns. Quizá en algunas ideas que no se concretaron para la película es que Kidpool tuviera sus icónicos sables láser de los cómics, o incluso tener la aparición de Dinopool, una versión de Deadpool con aspecto de T-Rex. En este arte conceptual donde vemos al dinosaurio, también podemos darnos cuenta que se consideraron dos personajes del Foxverso para aparecer en la película. Uno era Ghost Rider, la versión de Nicolas Cage, y otro era Daredevil, la versión interpretada por Ben Affleck. Sobre Cage, Reynolds ha afirmado que tuvo pláticas con el actor, pero finalmente no se concretó nada, y sobre Ben Affleck probablemente no se concretó por el reciente divorcio que tuvo con Garner. Justo en la película, se bromea sobre el hecho con Deadpool, ya que el personaje le dice a Elektra que lamenta la muerte de Daredevil, a lo que ella responde que está bien. Al final de la batalla contra los Deadpool Corps, podemos ver que Peter aparece para apaciguar la pelea. Pero ¿sabías que hay una escena eliminada del personaje donde este se besaba con B-15, con quien comenzaba una relación amorosa? Además, se veía que Peter vivía con Headpool y Kidpool. Al final de la película, Deadpool y Wolverine salvan su universo, y el shot final de la cinta son sus dos máscaras juntas. Esta escena fue planeada desde los primeros borradores de la película, donde las máscaras simbolizan la conexión entre ambos personajes en sus versiones heroicas, pero también entre los dos hombres. Y bien, ahí lo tienen. Eso es mucho de lo que no salió en Deadpool and Wolverine.
Dime qué te hubiera gustado ver de esto en la cinta y qué te ha parecido interesante de este detrás de cámaras. Por cierto, si quieres ver todo un video lleno de curiosidades generales sobre la película, puedes verlo ya mismo. En fin, gracias por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.